La oscuridad en las profundidades del bosque de Germania no es una ausencia de luz, es una presencia física que presiona contra los ojos. Imagina por un momento que eres un legionario romano en el año 9 después de Cristo. El peso de tu lorica segmentata se siente como una condena sobre tus hombros cansados. El metal frío perforando tu túnica empapada en sudor y barro. Estás en territorio enemigo, donde cada crujido de una rama seca no es el viento, sino un guerrero germano esperando el momento exacto en que tu respiración se vuelva profunda para hundir una lanza de hierro en tu garganta. El silencio aquí pesa toneladas. La pregunta que te mantiene despierto no es cuándo llegará el amanecer, sino si llegarás a verlo. Te invito a quedarte hasta el final de este relato para descubrir los secretos de supervivencia que hicieron de las legiones la fuerza más temida de la antigüedad. Y si te apasiona desenterrar la verdad detrás de los mitos, suscríbete ahora a nuestro canal para seguir explorando las sombras de la historia. ¿Cómo lograban miles de hombres dormir en medio del infierno sin ser masacrados en sus lechos? La respuesta no reside en el valor, sino en una arquitectura del miedo y una disciplina que rozaba la locura. Para entender la supervivencia romana, debemos alejarnos de las gloriosas batallas en los campos abiertos y sumergirnos en la desesperación de la vida cotidiana en campaña. Un ejército romano en marcha no era simplemente un grupo de hombres armados, era una ciudad móvil que se reconstruía desde cero cada vez que el sol comenzaba a declinar. Antes de que el primer soldado pudiera siquiera pensar en probar un bocado de su ración de pan duro y carne salada, el trabajo real comenzaba. Mientras el resto del mundo descansaba, el legionario era un obrero de la supervivencia. La ingeniería era su salvaguarda. Al llegar al lugar elegido para pernoctar, incluso antes de despojarse de sus cascos, los soldados comenzaban a cavar. No hablo de un pequeño agujero para una hoguera, sino de un foso perimetral masivo, una zanja profunda que rodeaba todo el perímetro del campamento. La tierra extraída de este foso se lanzaba hacia el interior, creando un terraplén elevado sobre el cual se clavaban estacas de madera afiladas, conocidas como los pilum muralia. Estas estacas eran llevadas por cada legionario en su equipo, un peso extra que el soldado cargaba durante kilómetros, sabiendo que su vida, literalmente, dependía de su capacidad para ensamblarlas en cuestión de minutos. La creación de este castra estiva, o campamento de verano, era una coreografía de violencia controlada. Cada hombre sabía exactamente dónde debía cavar, dónde debía clavar su estaca y en qué tienda debía entrar. Esta estandarización no era por estética, era por supervivencia. En la absoluta oscuridad de la noche, si una alarma sonaba, un romano podía encontrar su puesto de combate sin necesidad de ver ni un centímetro a su alrededor. Todo estaba bajo una lógica geométrica perfecta. El campamento era un cuadrado fortificado con entradas protegidas por pequeñas vallas en forma de media luna llamados titulum. Estas estructuras obligaban a cualquier atacante a exponer su flanco derecho, el lado desprovisto de escudo, al intentar entrar. Eran trampas de muerte diseñadas para convertir una incursión nocturna en un suicidio para el enemigo. Pero incluso con estas fortificaciones, la amenaza seguía latente en el aire. El miedo no se evaporaba al entrar en el recinto, se transformaba. Aquí entra en juego el sistema de las vigiliae, las guardias nocturnas que dividían la noche en 4 turnos precisos. El soldado romano no dormía 8 horas seguidas como un civil moderno. Dormía en turnos cortos, siempre vestido, siempre con el gladio al alcance de la mano, siempre con el escudo apoyado contra el pecho. La disciplina era tan asfixiante que la negligencia no se castigaba con reprimendas, sino con la muerte. Si un centinela era sorprendido durmiendo en su puesto, el castigo era el fustuarium. No era un juicio justo, ni una ejecución rápida. Era un ritual de horror,
donde los compañeros del mismo soldado eran obligados a golpearlo hasta la muerte con sus estacas o piedras. Este nivel de brutalidad interna servía a un propósito macabro. Garantizaba que ningún hombre se atreviera a cerrar los ojos por un segundo. El soldado prefería morir luchando contra un enemigo invisible que morir a manos de sus propios camaradas por no haber estado alerta. El ambiente dentro del campamento era un silencio sepulcral, interrumpido solo por el paso rítmico de los centinelas rotando. Las hogueras estaban estrictamente controladas, escondidas en pozos, para evitar que la luz revelara la posición del ejército a los exploradores enemigos que acechaban en las copas de los árboles cercanos. La comida se consumía en silencio. No había bromas, no había canciones, no había consuelo. La introspección era el enemigo de la vigilancia. Un legionario romano no se acostaba, colapsaba. Se acostaba en el suelo con su capa de lana, sintiendo la humedad de la tierra fría tratando de robarle el calor corporal. Su sueño era ligero, un estado de alerta constante donde el cerebro permanecía parcialmente encendido, procesando cada sonido, cada cambio en la intensidad del viento, cada despliegue de las sombras. El entrenamiento constante les permitía una transición instantánea de la inconsciencia al combate. Un soldado podía pasar de una pesadilla a estar de pie, armado y en formación en menos de 10 segundos. Esa era la verdadera potencia de Roma, una máquina humana construida para no ser sorprendida jamás. A menudo nos preguntamos cómo un imperio pudo sostenerse durante siglos. La respuesta no está solo en la eficacia de su maquinaria militar, sino en su capacidad para anular la vulnerabilidad humana. Al dormir detrás de sus fosos y empalizadas, los romanos estaban creando esencialmente una extensión de su territorio en medio de tierras hostiles. El campamento era Roma misma, portado sobre los hombros de sus hijos. No dormían en el bosque, dormían dentro de una estructura lógica impuesta sobre el caos de la naturaleza. Y esa estructura era lo único que se interponía entre la civilización y el olvido. Los germanos, los galos, los partos, todos veían estas formaciones con una mezcla de terror y asombro. Veían hombres que no actuaban como individuos, sino como piezas de un engranaje insaciable. Un enemigo que sabe que no puede sorprender a sus contrincantes en su momento de mayor debilidad, el sueño, pierde gran parte de su ventaja psicológica. La guerra romana era también una guerra psicológica donde la disciplina se convertía en el arma más afilada. Sin embargo, el precio de esta vigilancia extrema era un desgaste mental inimaginable. Imagina pasar años sin conocer el verdadero descanso, viviendo en un estado de paranoia justificada. Muchos veteranos que sobrevivían a sus 20 años de servicio regresaban a casa con la mirada perdida, incapaces de dormir en una cama blanda o en el silencio de una habitación cerrada. La guerra no terminaba cuando la espada regresaba a la vaina. Se quedaba tatuada en el sistema nervioso. Ese legionario se despertaba a medianoche buscando su escudo, tocando la pared de su casa como si fuera la empalizada de madera, escuchando el eco de los tambores de guerra en el latido de su propio corazón. Esa es la historia que los libros de texto suelen omitir, la historia de los hombres detrás del mito. Hombres que sacrificaron su calma, su cordura y su descanso para que un emperador en Roma pudiera beber vino bajo el sol sin temor a que el mundo se derrumbara. Mientras analizamos los restos arqueológicos de estos campamentos, hoy podemos ver las líneas de las trincheras, los agujeros donde alguna vez se erigieron las estacas, los restos de cerámica y las monedas perdidas en la prisa de la mañana. Cada uno de esos fragmentos cuenta una historia de fatiga y resolución. Cuando un arqueólogo descubre una de estas zanjas en lo profundo de una selva o un desierto, lo que está viendo no es solo tierra removida,
Está viendo el último bastión de un hombre que, a pesar del terror que sentía en la oscuridad, cumplió con su deber. La técnica de guardia no era solo un procedimiento táctico, era un acto de voluntad colectiva. Era la negación de la fragilidad humana en un mundo que siempre estaba tratando de devorarlos. Al reflexionar sobre esto, surge una pregunta inquietante. ¿Cuántas otras facetas de nuestra historia han sido simplificadas hasta el punto de perder su lado humano? Estamos tan acostumbrados a ver las conquistas como mapas de colores expandiéndose en un tablero que olvidamos el barro, el frío, la sangre y el miedo que las hicieron posibles. La historia no es un flujo constante de grandes eventos, es la suma de millones de decisiones tomadas en la oscuridad, cuando no había nadie mirando, excepto el enemigo. Esos soldados romanos, con sus pies inflamados y sus conciencias al límite, fueron los cimientos sobre los cuales se construyó el mundo occidental. Su capacidad para dormir con un ojo abierto no fue solo una habilidad militar, fue una forma de vida que permitió que un imperio se mantuviera en pie mientras el resto del mundo cambiaba. Ahora, al cerrar este capítulo de nuestra investigación, recuerda que cada vez que leemos sobre las proezas de los grandes generales, hay miles de desconocidos cuyo único legado es una estaca enterrada en la tierra y un sueño que nunca fue del todo profundo. Si este viaje a través de la realidad brutal de la vida romana te ha hecho cuestionar lo que sabías sobre el pasado, no dejes que el conocimiento se detenga aquí. La historia es un rompecabezas cuyas piezas siguen apareciendo en los lugares más inesperados, esperando a ser descubiertas por mentes curiosas como la tuya. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones, porque en el próximo video vamos a descifrar otro enigma que los registros oficiales han preferido mantener en la penumbra. Mantén tu curiosidad encendida y tu visión clara, porque la historia que nunca fue contada está esperando ser revelada. ¿Qué otros secretos crees que esconden las ruinas de aquellos campamentos olvidados? Deja tu comentario abajo y analicemos juntos la cruda realidad enterrada bajo la historia. Gracias por ser parte de esta búsqueda incesante de la verdad.